acostumbrados a realizar aplicaciones de construcción, podríamos decirlo, eh, cuando nosotros hacemos más el uso de mezclas asfálticas en caliente, y eso es sobre todo porque es un tema de usos y costumbres. Lo que pasa es que nosotros en América Latina, es decir, en todo en todo el mercado, desde México hasta la Patagonia, prácticamente somos seguidores de lo que pasa en el mercado americano. Entonces, en el mercado americano, siempre el tema de la construcción de carreteras se ha enfocado a las soluciones en caliente, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, pues nosotros en América Latina, como somos seguidores siempre de los Estados Unidos, también en la construcción de las carreteras, siempre nos enfocamos más a las soluciones en caliente. Entonces, por eso es que nuestra tendencia es más a utilizar mezclas asfálticas en caliente, y en las aplicaciones, obviamente, de de las bases, las subbases y todo eso, estamos más acostumbrados a utilizar materiales granulares y no tanto así estabilizados, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día la tendencia mundial se está dando paso hacia reciclaje, hacia el uso de soluciones sostenibles. Y en esta búsqueda de soluciones sostenibles, obviamente, el uso de las emulsiones asfálticas está marcando una gran importancia, ya que se está utilizando muchísimo las emulsiones asfálticas en los temas de reciclado. Por ejemplo, es algo que se viene utilizando bastante, ya sea reciclados de carpetas asfálticas, reciclados a profundidad, los full depth estabilizados con emulsión, donde están generando soluciones pues bastante amigables con el medio ambiente, pero sobre todo soluciones bastante económicas, ¿no? Entonces, eso es un concepto general. Entonces, cuando hablamos de emulsiones, nosotros pues podríamos clasificar este tipo de materiales, ya sea desde el punto de vista de su velocidad de rotura, ¿verdad? Todo el mundo conoce las emulsiones de rotura rápida, de rotura media, de rotura lenta, ¿verdad? Pero también existen emulsiones de rotura rápida para mezcla, que en inglés se denominan como las Cationic Quick Setting, por eso sus siglas en inglés de CQS, ¿verdad? Y en los últimos 15 años, en el mercado mundial, tanto en Europa cuanto en Estados Unidos, se ha lanzado unas emulsiones asfálticas especiales para ser utilizado en trabajos de imprimación, que son denominadas pues las Asphalt Emulsion Prime o emulsiones de imprimación. ¿Ok? Entonces, esos serían hoy en día los tipos de emulsiones más estandarizadas que existen en el mercado mundial, clasificados pues por su velocidad de rotura. Si nosotros lo clasificamos por su carga, los podríamos clasificar en catiónicas y aniónicas, ¿no? Pero sin embargo es importante recalcar que si bien es cierto, podemos tener emulsiones catiónicas y aniónicas, las catiónicas son las que se utilizan en el mercado de la infraestructura vial, ¿no? Entonces esas son las que prácticamente se producen en toda esta región de la América Latina, como les decía, pues desde México hasta la Patagonia. Entonces, y en Estados Unidos existen algunas emulsiones aniónicas, sí, y en algunos países también, aquí, por ejemplo, en Argentina también producen algunas emulsiones aniónicas, pero el objetivo de las aniónicas más es para trabajos de impermeabilización, otro tipo de aplicaciones que no son pues los de infraestructura vial, no son los que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces, si nosotros empezamos a enfocarnos estas emulsiones, las emulsiones de rotura rápida, ¿verdad? Que se denominan como las Cationic Rapid Setting, por eso sus siglas de CRS, son utilizadas en aplicaciones de riego. ¿Ok? Aplicaciones de riego, ¿qué quiere decir? Tratamientos superficiales, ya sean tratamientos superficiales simples, dobles, triples, sellos de arena, riegos de liga, todos esos tipos de aplicaciones donde uno hace pues un riego de ligante asfáltico, en este caso de la emulsión, seguido pues de una aplicación de gravilla, ¿verdad? O de repente pues ni siquiera haces aplicación de gravilla, simplemente haces ese riego y luego se hace la aplicación, por decir, de la mezcla asfáltica, que es el caso de los riegos de liga, ¿verdad? Entonces, todo lo que es aplicaciones de riego normalmente se hace con las emulsiones de rotura rápida, las CRS. Ahora, cuando nosotros ya estamos en temas de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico también, ¿verdad? Entonces, de todas esas etapas de mantenimiento que tienen las carreteras o las vías urbanas, cualquiera de los dos,
estamos acostumbrados a utilizar en el día a día el uso de mezclas asfálticas en frío, ¿verdad? Porque como parte de la política de mantenimiento rutinario, nosotros tenemos que hacer trabajos de parchados o trabajos de bacheo, ¿verdad? Entonces, para este tipo de mezclas asfálticas para parchados, utilizamos pues las emulsiones de rotura media. Entonces, son las emulsiones que están, como se dice, pues diseñadas para este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las emulsiones de rotura lenta, que sus siglas en inglés son pues CSS, de Cationic Slow Setting, y estas emulsiones de rotura lenta, podríamos decirlas pues que son las más versátiles de utilizar en el mercado de la pavimentación, en el mercado de la infraestructura vial. Y esto lo podemos utilizar ¿en qué? Lo podemos utilizar, la verdad, en un montón de cosas. Lo podemos utilizar para mezclas en frío, para carpetas asfálticas, ¿verdad? Lo podemos utilizar para mezclas en frío también para hacer trabajos de bacheo, parchado. Tanto así, señores, que hoy en día las emulsiones de rotura lenta están ganando espacio a las emulsiones de rotura media y muchos contratistas conservadores de carreteras prefieren utilizar las emulsiones de rotura lenta en lugar de utilizar las emulsiones de rotura media por la gran versatilidad de uso que tienen este tipo de emulsiones. Entonces eso se ha hecho muy conocido hoy en día, por eso que las emulsiones de rotura lenta pues están tomando bastante espacio, pero no solo eso, sino que antiguamente se hacían aplicaciones de slurry seal, ¿verdad? Y los hacíamos con emulsiones de rotura lenta, pero hoy en día se está haciéndose mucho los trabajos de reciclados a profundidad estabilizados con emulsiones. Y esos reciclados a profundidad también se hacen con las emulsiones de rotura lenta, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer también el reciclado de pavimentos, en fin, podemos hacer una serie de aplicaciones con el uso de las emulsiones de rotura lenta, siendo así pues estas emulsiones muy versátiles para el uso en el mantenimiento y conservación de carreteras. ¿Ok? Entonces, podríamos llamarlo pues que son las emulsiones más utilizadas en el mercado de conservación, mantenimiento y rehabilitación de carreteras. Muy bien. Después vienen las emulsiones de rotura controlada. Las conocemos en América Latina como emulsiones de rotura controlada, sin embargo, el nombre en inglés es Cationic Quick Setting, solo que si nosotros traducimos quick al español, esto resulta pues rápida, ¿verdad? Entonces sería una rápida para mezcla, pero para no confundir en América Latina, las quick con las rapid, ¿verdad? Acá las llamamos de emulsiones de rotura controlada. ¿Y por qué les damos esa denominación? Se la damos esa denominación porque en realidad nosotros podemos controlar el tiempo de rotura a través del uso de aditivos donde podemos darle pues una mayor trabajabilidad, es decir, retardar el tiempo de rotura, o podemos usar otros aditivos para acelerar el tiempo de rotura. Entonces, por ese hecho que podemos controlar a través del uso de aditivos su tiempo de rotura es que las llamamos emulsiones de rotura controlada. Ahora, ¿en qué usamos este tipo de emulsiones? Este tipo de emulsiones está enfocada más al uso en trabajos de micropavimento. En algunos países lo llaman microrevestimiento, en otros lo llaman microaglomerado. Su nombre en inglés, para poder de repente dejar bien claro, es el microsurfacing, ¿no? Entonces, el microsurfacing la hacemos pues con lo que son las emulsiones de rotura controlada o las CQS, ¿correcto? Pero aquí hay una cosa, hay un detalle interesante que cabe mencionarlo, que a veces cuando diseñamos un micropavimento, pues no necesariamente se consigue atender los requerimientos de micropavimento, especialmente en un ensayo muy especial que hay, que es el ensayo de Schulz-Breuer. Y cuando no pasa este ensayo de Schulz-Breuer and Rack, estos micropavimentos pues acaban volviéndose slurry seal de apertura rápida al tráfico. En otros países lo denominan también slurry seal, ¿no? Slurry seal o slurry seal, como quieran llamarlo. Está bien, su nombre en inglés es slurry seal. ¿Ok? Entonces, señores, es la forma como utilizamos estas emulsiones de rotura controlada. Y finalmente, habíamos dicho pues que existen las emulsiones prime, estas emulsiones de imprimación, y estas emulsiones de imprimación en realidad surgieron en Europa inicialmente. ¿Por qué? Porque los asfaltos diluidos en Europa hace muchísimos años que están prohibidos. Entonces, normalmente lo que estamos acostumbrados a usar en el mercado mundial para hacer trabajos, por ejemplo, de riego de imprimación, son asfaltos diluidos, por ejemplo, del tipo MC30, ¿verdad? Donde tenemos pues una dilución del cemento asfáltico con querosene. Sin embargo, estos materiales pues en Europa están prohibidos, ya no existen asfaltos diluidos. Entonces, como no existen asfaltos diluidos, surgió esta nueva alternativa, unas emulsiones especiales para ser utilizadas en esta partida de riegos de imprimación. ¿Eso por qué? Porque las emulsiones convencionales
estoy hablando de las lentas, medias o rápidas, cualquiera de ellas, no sirven para trabajos de riego de imprimación. ¿Eso por qué? Porque no generan penetración ni generan incluso impregnación. Entonces se quedan en la superficie y obviamente eso no sirve pues para poder generar una imprimación de una base, ya sea esta granular o sea esta estabilizada, ¿verdad? Entonces por eso es que surgieron las emulsiones prime, que obviamente en bases granulares van a generar penetración, en bases estabilizadas probablemente solo una impregnación, porque obviamente las bases estabilizadas son muy cerradas, ¿verdad? Entonces para ese objetivo surgieron estas emulsiones y su uso y aplicación está específicamente enfocada en trabajos de riego de imprimación. ¿Ok? Entonces, como verán, estos son los tipos de emulsiones con lo cual nosotros podemos hacer pues diferentes partidas, ya sea en el mantenimiento, conservación o rehabilitación de carreteras o de pavimentos en general. Muy bien. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de versatilidad de uso, si bien es cierto, ya se los he enfocado de manera muy sencilla en la tabla anterior, podríamos hacer con emulsiones de rotura lenta, por ejemplo, mezclas abiertas, mezclas densas, mezclas de arena emulsión, podríamos estabilizar suelos, podríamos hacer mezclas para recuperación de perfiles o mezclas para carpetas de rodadura, por ejemplo. Podríamos hacer mezclas para bacheo, incluso hacer mezclas para bacheo que las podemos acopiar, es decir, podemos hacer un día la producción de la mezcla asfáltica y esa mezcla asfáltica acopiarla de repente hasta por una semana donde cada día podamos sacar una cantidad de mezcla e ir utilizando para nuestros trabajos de parchado. Se da en muchos casos eso. Los contratistas conservadores de carreteras a veces, pues, oye, producen una cantidad de 10 metros cúbicos de producción de mezcla en frío para hacer trabajos de parchado y qué sé yo, cada día van utilizando, por decir, 2 cubos, ¿no? Un día uso 2 cubos, al día siguiente otros 2 cubos y así sucesivamente y voy haciendo mis trabajos de parchado, si son a pequeña escala, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer eso. Entonces puede incluso acopiarlas esas mezclas en frío. Entonces nos permite hacer. ¿Todo eso de qué depende, señores? Depende de que la emulsión esté formulada para tal fin y esté formulada para justamente poder hacer lo posible su acopio, ¿ok? Entonces uno tiene que formular las emulsiones a medida. O sea, partamos de ese concepto. Las emulsiones, señores, son productos formulados a medida. Las emulsiones asfálticas no son productos, como se dice, que podemos usarlo en todo. No. Nosotros tenemos que formular la emulsión para el agregado y para las condiciones climáticas de la zona de proyecto. Eso es fundamental, eso es importante. Ese es el primer punto de partida que hay que tener en consideración cuando utilizamos emulsiones asfálticas. Muy bien, ¿en qué más podemos usar? Podemos usar, por ejemplo, en reciclados, como les decía, podemos hacer solamente reciclado de la carpeta asfáltica, podemos reciclar a profundidad total, ¿verdad? Podemos hacer esos FDRs, ¿no? O podemos utilizar parte de reciclado con materiales vírgenes, entonces podríamos producir mezclas asfálticas con material reciclado, en fin, en frío, ¿verdad? Entonces, la versatilidad que tienen estas emulsiones de rotura lenta es bastante grande, ¿ok? Por otro lado, como ya les había dicho, teníamos las emulsiones de rotura rápida, que bueno, pues las podemos utilizar en todo lo que son los trabajos de riego. Todo lo que contempla o conlleva hacer trabajos de riego, como son riego de liga, tratamientos superficiales, ¿verdad? Haremos con estas emulsiones de rotura rápida. Y los morteros asfálticos o slurry seal, estos pues los vamos a hacer con emulsiones de rotura lenta, pero también es importante destacar que existen muchos slurry seal que los denominamos como slurry seal de apertura rápida al tráfico, que son aquellas que se realizan pues con emulsiones de rotura controlada, con las famosas CQS, ¿verdad? ¿Y por qué surgen estos slurry seal de apertura rápida al tráfico? Señores, les comento un poquito rápido este tema. Estos señores surgen, ¿por qué? Porque recordemos que la evolución del slurry seal, o sea, a lo que evoluciona el slurry seal son los micropavimentos. ¿Por qué evoluciona a un micropavimento un slurry seal? Porque un slurry seal, uno hacía la mezcla, lo colocaba y esperaba pues algunas horas para poder abrir al tráfico. Podía esperar, qué sé yo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona de proyecto. Y a su vez esta le daba cierto desempeño o durabilidad en el pavimento en función al volumen de tráfico. Pero en países desarrollados donde se tiene mucho volumen de tráfico y es complicado estos temas de conservación y mantenimiento, es complicado estar haciendo trabajos de conservación, qué sé yo, cada 3 años, cada 4 años y uno quiere hacerlo pues en periodos más espaciados debido justamente a la gran
cantidad de vehículos que usan esa vía y obviamente no se quiere generar esas molestias al usuario. Estas soluciones prácticamente evolucionaron hacia un micropavimento. ¿Y cuál es la evolución que se dio? La evolución que se dio es que pasamos de usar una emulsión de rotura lenta a utilizar una emulsión de rotura controlada que permite pues abrir al tráfico en un periodo muy corto, por ejemplo, 1 hora. Por otro lado, este tipo de emulsiones también en su evolución ya conllevan al uso de polímeros, ¿no? Entonces, la norma de la ISA que contempla los trabajos de micropavimento te dice, pues, oye, esto tiene que tener mínimo 3% de polímero, ¿verdad? Entonces, y eso conlleva que a mayor desempeño de la solución. Entonces, así surgió esta evolución de Slurrysil a micropavimento. Pero al surgir esta evolución, también en la metodología de diseño surge una evolución y piden también un ensayo adicional que es el Schultz-Brouwer and Rack. Y este ensayo del Schultz-Brouwer and Rack es muy exigente, un ensayo que el puntaje máximo es 12 puntos y el puntaje mínimo para pasarlo es 11. Entonces es un ensayo sumamente severo y entonces pues a veces muchos agregados no consiguen pasar este requerimiento del ensayo de Schultz-Brouwer. Entonces si no pasan el requerimiento del Schultz-Brouwer and Rack, acaban volviéndose pues slurry de apertura rápida al tráfico. ¿Por qué? Porque pasaron todos los otros ensayos que sí requiere para lo que es el slurry, pero como no pasó el ensayo de Schultz-Brouwer, acaba quedándose como slurry y no llega a ser un micropavimento. Entonces, así surgieron lo que son las emulsiones, perdón, aquí surgieron lo que son los slurry de apertura rápida al tráfico y después, pues, a los conservadores de carreteras les gustó mucho esta idea, entonces acaban utilizando muchísimo lo que es el slurry de apertura rápida al tráfico, utilizando pues las emulsiones de rotura controlada, que es lo que acostumbramos a utilizar en micropavimentos o microsurfacing. ¿Ok? Y finalmente, como les decía, las emulsiones de imprimación que nos sirven única y exclusivamente para trabajos de imprimación, ya sea en bases granulares o bases estabilizadas. Muy bien. Entonces vamos a tocar un poquito de esto, inclusive desde un tema de tratamiento de control de polvo. ¿Por qué? ¿Por qué tocar este de tratamiento de control de polvo? Muchos pueden decir, oye, pero esto no es una partida dentro de la infraestructura vial. Lo que pasa que sí lo es. Cuando hacemos la construcción de carreteras, muchas veces tenemos pues accesos, ¿verdad? Accesos que abrimos o variantes que abrimos para poder trabajar en la plataforma de la carretera y durante esos tiempos, esos accesos normalmente son caminos de tierra y en esos caminos de tierra pues se genera gran cantidad de polvo y ese polvo genera contaminación al entorno y todo ello, entonces pues es necesario utilizar algún producto para estabilizarlo, algún producto para mitigar ese polvo. Entonces se puede utilizar las emulsiones asfálticas para hacer este control de mitigamiento de polvo y por ejemplo en ello utilizan mucho lo que son estas emulsiones de imprimación. ¿Y por qué utilizan las emulsiones de imprimación? Porque justamente estas tienen la opción de impregnar, de penetrar. Entonces generan una costra en la superficie y generan pues un tratamiento antipolvo en las zonas donde nosotros queremos evitar esa presencia de polvo, ¿verdad? Entonces, en muchos casos se puede hacer una conformación de la zona donde se va a colocar, de repente en estos accesos o de repente inclusive en algunas vías, algunos caminos vecinales, unos caminos de tierra, ¿verdad? Unos caminos de afirmado, donde uno hace la conformación, ¿verdad? Hace la compactación y después de la compactación uno puede pues aplicar este tipo de emulsiones y nos genera pues un control de polvo e inclusive genera pues una superficie de rodadura mucho más eficiente. Obviamente esto hay que ir haciendo un mantenimiento cada cierto periodo de tiempo en función a la presencia de lluvias, en función al volumen de tráfico y todo ello para poder mantener pues esa vía, ¿no? Entonces, eso es solamente como cuando usamos como control de polvo porque estamos pensando en caminos que los vamos a utilizar pues por un tiempo corto, ¿verdad? Estamos pensando en eso. Muy bien, entonces la aplicación de este tipo de soluciones es muy similar a un riego de imprimación, ¿no? Solo que se te aplica en tasas un poco mayores, normalmente superiores a 1 litro por metro cuadrado, 1.2 hasta 1.5, dependiendo de la textura de la zona que necesitamos tratar. Muy bien. Pues ahí tenemos, por ejemplo, después cómo va secando y después de ello uno puede colocar una capa de arena o simplemente dejarla de esa forma hasta que se penetró todo y una vez que terminó la penetración uno puede abrir el tráfico y uno ya tiene controlado el polvo en esa zona. Muy bien, entonces aquí tenemos igual otra vía donde podemos hacer este tipo de controles y
De esta forma podemos controlar. Entonces, esta aplicación es muy similar a un riego de imprimación, podríamos llamarlo, que es muy parecido, es casi lo mismo, solo que se aplica en tasas mayores. ¿Ok? Muy bien. Otra partida muy importante que podemos hacer con las emulsiones asfálticas son las estabilizaciones de suelos. Como les decía, podemos hacer estabilizaciones, podemos hacer reciclados y hoy en día pues el tema de explotación de canteras también se ha vuelto muy complejo. Entonces uno dice, oye, explotar canteras es cada vez más complejo porque se requiere pues una serie de permisos ambientales. Y por otro lado está el tema de que, oye, queremos contaminar menos el medio ambiente, queremos tener soluciones más sostenibles con los materiales que tenemos en la zona. Entonces, muchas veces se opta por estabilizar el material natural, el material que existe en la zona por donde estamos pasando con la carretera. Entonces, toca estabilizar esos materiales. Y existen diversas metodologías de estabilización. Entre ellas existe una de ellas son las estabilizaciones con emulsiones asfálticas, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de estas estabilizaciones con emulsiones asfálticas tiene su porqué. O sea, una de las razones por las que uno escoge estabilizar con emulsiones asfálticas es porque uno está buscando una solución flexible, ¿no? Que tenga una resistencia, que sea flexible, que sea resistente a la acción del agua, ¿verdad? Entonces, busca ese tipo de soluciones flexibles y por ello opta por este tipo de estabilización, porque si no, uno podría optar por estabilizar con otros tipos de materiales, ¿no? Entonces, eso es. Muy bien, entonces, ahora, este tipo de trabajos de estabilización, señores, nosotros podemos hacerlo en cualquier zona, siempre que las temperaturas ambientes sean superiores a los 5 grados, por ejemplo, eso es muy importante porque existen otras metodologías de estabilización que uno tiene que cumplir ciertos criterios, por ejemplo, de temperatura. Hay otras metodologías que nos dicen, oye, que esto tiene que estar arriba de 15 grados en ascenso, que para poder hacer trabajos de estabilización tengo que tener condiciones climáticas buenas, y todo ello. Las estabilizaciones con emulsiones, uno las hace prácticamente en cualquier condición climática. Basta que esté arriba de los 0 grados, porque arriba de los 0 grados ya nosotros no vamos a tener problemas de congelamiento, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos estabilizar con este tipo de materiales. Entonces, nosotros podríamos estabilizar, por ejemplo, suelos, ya sea en cantera, ¿verdad? Utilizando una planta de suelos como la que observan en la imagen, o podríamos estabilizar suelos in situ. Existen formas de estabilizar suelos in situ como a través de una recicladora o estabilizadora de suelo, ¿verdad? O podríamos estabilizar suelos en cantera utilizando una planta de suelos como la que observamos en la imagen. Es algo muy común. Entonces, agarramos el material que queremos estabilizar. Podría ser un material de base, podría ser un material de afirmado, ¿no? Depende qué es lo que queremos estabilizar. El material que tengamos probablemente en la zona de proyecto, algo que no impacte a una explotación de canteras, ni nada de eso de repente, ¿no? Entonces, podemos estabilizar ese material en una planta de suelos y de esa forma obtener un material estabilizado que tenga mayor resistencia, ¿verdad? Que tenga mayor resistencia a la acción del agua. Y con eso podríamos colocar ese material estabilizado sobre la plataforma que tenemos destinada para la carretera y, bueno, por ejemplo, generar pues una capa de suelo estabilizado, ¿no? Podemos colocarlo ya sea con una esparcidora de asfalto como la que vemos en esta imagen, ¿verdad? Luego compactarlo, aquí siempre el secreto está en la compactación, tenemos que lograr una buena densificación, una buena compactación. Hay que hacer los controles de calidad, claro está, eso es importantísimo, eso es importantísimo. Entonces, y con eso nosotros también tenemos que controlar las diferentes características volumétricas del material que estamos estabilizando, las resistencias en términos de estabilidad seca, estabilidad húmeda, ¿verdad? Entonces es importantísimo también hacer ese control de calidad. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué más podemos controlar, por ejemplo, cuando hacemos un suelo estabilizado? Podemos controlar, por ejemplo, el contenido de asfalto. Realmente, cuánto de contenido de asfalto tiene para saber si realmente eso está en función a lo que hemos hecho el diseño del suelo estabilizado. Y luego podremos verificar pues, otras características ya propias de la vía, como el IRI, en fin, y otras variables. De repente, incluso podemos verificar la deflectometría, porque esto genera pues, una mayor resistencia en el suelo, ¿verdad? Entonces, y de esa forma podríamos tener un suelo estabilizado. Entonces, ya es uno de los usos que le podemos dar a las emulsiones.
No, otro uso que les dije que se hace bastante es el caso de las mezclas asfálticas en frío. Es un uso que se le da grandemente en todo el mundo porque ¿quién no hace trabajos de parchado? ¿Quién no hace trabajos de bacheo? Eso se da en el mundo, es parte del mantenimiento rutinario en el tema de los proyectos de conservación de carreteras o en las concesiones viales. Entonces es algo que hacemos en el día a día, entonces podemos utilizar una plantita de asfalto en frío, ¿verdad? Para poder hacer nuestras mezclas asfálticas, como les decía, inclusive podemos acopiar estas mezclas asfálticas siempre y cuando la emulsión asfáltica esté diseñada para tal objetivo, ¿verdad? Para poder acopiarlas. Entonces uno tiene que hacer su diseño para ello. Entonces esas mezclas asfálticas en frío las podemos colocar pues en una carretera como parte de un proceso de rehabilitación o en una carretera nueva. Podríamos hacer una vía nueva de repente con mezcla en frío. Muchos me dirán, oye, pero una mezcla en frío como que para una carretera no me da. Pero esto es más con fines de mantenimiento. O sea, si yo tendría que hacer probablemente 40 kilómetros de carretera, no escogería probablemente una solución en frío. ¿Por qué? Porque las mezclas en frío, sus módulos son mucho menores, ¿no? Entonces, en términos de módulo, al ser menor, voy a necesitar mayores espesores. Entonces, si yo voy a necesitar mayores espesores para atender la misma demanda de tráfico, entonces, pues me va a costar mucho más caro. Entonces, más fácil va a ser para mí escoger una solución en caliente que tengo mayores módulos y puedo tener, pues, una superficie mucho mejor, más durable en el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo tengo 1 kilómetro de carretera o 2 kilómetros de carretera, que es un acceso, alguna cosa pequeña o algún punto que falló por algún problema, qué sé yo? Entonces, en ese tipo de situaciones donde no puedo, pues, trasladar una planta de asfalto en caliente, entonces me toca, pues, utilizar una mezcla en frío. Entonces, transportar una plantita de asfalto en frío y hacer una mezcla en frío, ¿verdad? Entonces, hacer una carpeta asfáltica en frío. Entonces, en este tipo de situaciones, uno puede utilizar este tipo de soluciones. Entonces, de esa forma, tener de repente algunas vías en frío. Eh, Como muchos llaman, algunas de las debilidades de la mezcla en frío es el hecho de tener un volumen de vacíos bastante elevado, normalmente mayor al 10%. Entonces, el hecho de tener volúmenes de vacíos altos, lo que hace es que la radiación UV ingrese, el oxígeno ingrese, el agua de la lluvia ingrese, y eso pues genera un deterioro, ¿no? En la mezcla en frío. Entonces, pero si eso nosotros podemos protegerlo, esa carpeta asfáltica en frío, podemos protegerla, por ejemplo, con el uso de un sello de arena o un Slurry por ejemplo, encima de la mezcla en frío. Entonces, con eso impermeabilizamos y con eso evitamos que la radiación UV entre, que el oxígeno entre, que el agua de lluvia ingrese. Entonces, pues con eso podríamos mejorar grandemente también el desempeño. Entonces, este tipo de mezclas también hay que saber usarlas, hay que dar esas combinaciones necesarias, las combinaciones adecuadas que nos permitan, pues, mejorar su desempeño y durabilidad en el tiempo. Muy bien. Otro tipo de aplicaciones que podemos hacer con las emulsiones son los tratamientos superficiales, también conocidos como chip seal, ¿verdad? Podemos hacer tratamientos superficiales simples, dobles, ¿verdad? Entonces, es algo muy utilizado. Utilizaremos las emulsiones de rotura rápida, que pueden ser las CRC1, las CRC1H, o de repente las modificadas con polímero, las CRC1HP o CRC1P, o las CRC2, que son emulsiones de un poco mayor viscosidad y también de mayor residuo asfáltico. Entonces podemos utilizar una CRC2, CRC2H, o la CRC2HP o la CRC2P, ¿verdad? Cualquiera de ellas. Entonces pueden ser convencionales o modificadas con polímero, como lo digo. Particularmente si a mí me preguntan, oye, ¿tú cuál utilizarías en un tratamiento superficial? Yo utilizaría las tipo 2. ¿Por qué? Porque tienen mayor residuo asfáltico y porque estas tienen mejor viscosidad, y al tener mejor viscosidad generan un mejor anclaje de los agregados. Entonces tiene su razón de ser. Pero existen colegas que sí les guste mucho usar las emulsiones del tipo CRC1, es decir, con 60% de residuo asfáltico. Entonces, eso depende mucho del expertise que cada uno obtenga con el uso de uno u otro tipo de emulsión. O sea, no es que sea, oye, tienes que usar siempre las tipo 2, no. Eso depende del expertise de cada uno. Particularmente, como les digo, yo prefiero en tratamientos superficiales usar las tipo 2, CRC2 o CRC2H o CRC2P o CRC2HP. Muy bien. Entonces, por otro lado, la aplicación la pueden hacer ya sea con equipos convencionales como estos, ¿verdad? Un camión imprimador, una gravilladora y un volquete para hacer el riego de gravilla. O podemos utilizar equipos de riego sincronizado, ¿no? Como los chip sealer, donde se tiene pues el riego de la emulsión, y a unos 80 centímetros después o 60 centímetros después ya tenemos el riego de la gravilla, ¿no? Entonces, ya tenemos equipos
de aplicación continua, y de esa forma podemos hacer de manera muy rápida y muy simple este tipo de aplicaciones de tratamientos superficiales, ya sean en una capa, en 2 capas, en 3 capas, ¿no? Muy bien, entonces aquí te traigo algunas imágenes de los procesos constructivos, muy simple, el riego de ligante asfáltico seguido de riego de gravilla, ¿verdad? Una cosa interesante en eso también es el tema de arrodillado, ¿no? Si bien es cierto, muchas especificaciones en muchos países contemplan básicamente los rodillos neumáticos, yo particularmente recomiendo utilizar un rodillo tándem, ¿ok? Este puede ser pequeñito, puede ser uno como el que hemos visto en esta imagen, ¿verdad? Como este pequeño. Eso es suficiente porque finalmente no es que vamos a compactar. Ese rodillo tándem únicamente lo utilizamos para fines de acomodamiento del agregado, ¿no? Entonces, después de acomodar el agregado, ya venimos con el rodillo neumático y finalmente concluimos el trabajo de aplicación del tratamiento superficial. Muy bien, y de esa forma podemos tener una carretera con un tratamiento superficial, ya sea simple, doble o triple, ¿verdad? Entonces, la aplicación es muy sencilla, muy fácil y también económica. Otra aplicación muy importante son los micropavimentos. Como les dije, los micropavimentos es una evolución del slurry. Hoy en día, a veces los países que hacen mucho mantenimiento de carreteras, que tienen muchas concesiones, que antiguamente se usaba el slurry, como les decía, y ya dejaron de usar el slurry para hacer aplicaciones de micropavimento. ¿Y esto por qué? Porque como ya se los mencioné, los micropavimentos uno los puede abrir al tráfico en un tiempo mucho más corto, lo podemos abrir a la hora. Entonces eso genera una gran ventaja para el contratista conservador, porque uno hace la aplicación y después de la aplicación uno ya puede, después de un periodo de tiempo de 1 hora, hora y media, dependiendo de las condiciones climáticas, uno ya abre al tráfico y de esa forma pues no genera este gran malestar al usuario. Pero no solo eso, sino que a su vez también pues prolonga sus horas de trabajo. Si antes con un slurry uno aplicaba de 7 de la mañana hasta mediodía y luego esperaba de mediodía a 6 de la tarde para abrir al tráfico, hoy en día ese contratista conservador podría aplicar desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y a las 4 de la tarde de repente terminar su aplicación para luego estar abriendo al tráfico tipo 5 y media, ¿no? Entonces, ¿qué gana? Gana muchas horas de producción y eso pues es dinero y la verdad que eso genera también unos avances mucho más rápidos, una mayor productividad y por tanto llegamos a concluir la ejecución de la obra en tiempos mucho más cortos. Muy bien. Por otro lado, importante recalcar que este tipo de aplicaciones son mucho más duraderas que los slurry seal. Si bien es cierto, son muy parecidas. Uno puede ver de repente en el campo, en una carretera, puede pasar con, qué sé yo, ustedes pueden estar pasando por esta zona y dicen, están aplicando un slurry seal. Entonces, o se puede preguntar, o la gente podría decir, están aplicando un micropavimento. Uno, a simple vista, cuando uno lo ve, tal vez no te das cuenta si es micro o es slurry. Pero si tú te quedas unos 10 minutos o 15 minutos a observar, ahí sí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en un slurry seal a los 15 minutos, por ejemplo, ustedes no van a poder ingresar todavía a la mezcla porque la mezcla todavía está fluida, ¿no? Pero que pase en un micropavimento a los 15 minutos, probablemente ustedes pueden pararse sobre ese mortero, pueden empezar a caminar y no va a haber mayor inconveniente. Entonces ya te das cuenta que es un micropavimento. Pero alguien podría decir, oye, pero podría ser un slurry de apertura rápida al tráfico. Efectivamente, también podría ser un slurry de apertura rápida al tráfico. Entonces, para estar seguros, definitivamente tendríamos que ver todo el diseño completo. Muy bien. Entonces, estas aplicaciones de micropavimentos, señores, son aplicaciones bastante rápidas, son aplicaciones que uno puede colocarlos en cualquier condición climática, con zonas con climas muy fríos, climas muy cálidos, no hay ningún problema. Particularmente yo he tenido la oportunidad de aplicar en zonas con temperaturas de 38 a 40 grados sin ningún problema y también en zonas con temperaturas que durante la noche descendían hasta menos 25, menos 24 grados bajo cero y durante el día pues estábamos siempre por debajo de los 20 grados, estábamos a las 8 de la mañana, de repente recién estábamos con 5 grados, una cosa así, entonces estabas empezando la aplicación a esa hora, zonas muy frías, zonas altitudes mayores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces quedan también muy buenísimos resultados, la verdad es que es una solución muy buena para el tema de mantenimiento y conservación de carreteras. ¿Ok? Entonces, como les decía, uno después de
corto tiempo ya puede pararse, no genera ningún problema. Aquí tenemos, por ejemplo, el micropavimentador haciendo la aplicación y aquí ya una persona puede pararse tranquilamente sobre el micropavimento, ya puede caminar y no deja mayores inconvenientes, ¿no? Esa es la gran ventaja de las aplicaciones de micropavimento. Aquí tenemos ya una capa colocada de micropavimento encima de un tratamiento superficial. Eso es un KEPSIL. Esta es una imagen de la interoceánica que une pues Perú-Brasil, por ejemplo, una carretera bastante importante. Y esta es otra aplicación, bueno, la anterior es en selva, ¿verdad? Es en selva donde las temperaturas normalmente durante el día son pues 38 grados, 39 grados de temperatura. Y esta es otra en zona de sierra. Este está a 4.200 metros de altura. Es una zona prácticamente pegada a la cordillera de los Andes. Entonces, es una zona muy fría donde durante la noche las temperaturas caen por debajo de 0 grados. Entonces, por ejemplo, ahí es fundamental la aplicación de rodeado al micropavimento. ¿Para qué? Para poder extraer todo el agua y evitar problemas de fisuración, desplacamiento que puede generar pues el agua atrapada, ¿verdad? Durante la noche cuando se genera el congelamiento. Entonces, ahí uno tiene que tener también las técnicas para poder ejecutar este tipo de aplicaciones, ya sea en condición climática muy caliente o en condición climática muy fría, ¿no? Además, es importante mencionar que rodillado también mejora la textura y la aplicación del micropavimento. Como ven, este es el micropavimento recién aplicado y este es ya después de rodillado, entonces tenemos una mejor textura, nos da una mejor apariencia en términos de acabado. ¿Okay? Aquí tenemos un micropavimento ya acabado, listo para ser abierto al tráfico. Y aquí tenemos uno en uso, 3 a 4 años después de haberlo aplicado en servicio, ¿no? Que se asemeja pues muchísimo a una carpeta asfáltica en caliente, ¿verdad? Muy bien, eso serían los micropavimentos. Micropavimentos, es importante recalcarles o comentarles que este tipo de soluciones pues son una de las más utilizadas por los concesionarios de carretera en el mundo. O sea, es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque es una técnica muy rápida, muy sencilla y muy económica. ¿Ok? Una aplicación de micropavimento, el metro cuadrado puede estar costándoles alrededor de los $3 el metro cuadrado. Entonces, es súper económica y para todo contratista conservador acaba siendo una solución muy interesante y económica. Una solución que hoy en día está tomando muchísima fuerza, como ya se los mencioné al inicio, por temas ambientales, por temas de sostenibilidad, es el tema de reciclado con emulsiones asfálticas, o sea, reciclados estabilizados con emulsiones asfálticas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una carretera en este estado completamente fatigado, una carretera con fisuras, o sea, donde ya toda la carpeta asfáltica pues de repente está envejecida, está totalmente fatigada, incluso podemos tener la base comprometida. Y nosotros hacemos pues obviamente un relevamiento, un levantamiento estructural, un levantamiento funcional y todo ello. Y estructuralmente, si nosotros simplemente hacemos un reciclado, un estabilizado y logramos tener pues un coeficiente estructural adecuado, luego podemos colocar una carpeta asfáltica y atender la demanda de tráfico por los próximos, qué sé yo, 8 años, 10 años, ¿verdad? Entonces, en este tipo de situaciones se puede hacer un reciclado a profundidad, ¿no? Entonces acaban siendo como se dice, pues candidatos para ese tipo de soluciones. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo el reciclado de esta carretera que estaba completamente fatigada. Esto es un ejemplo de la carretera Panamericana Sur, que en realidad la Panamericana, ustedes saben que viene desde Canadá y se va pues hasta la Patagonia, ¿verdad? Entonces es una carretera que une prácticamente todo lo que es América, ¿verdad? Entonces, y en el caso de Perú, la carretera panamericana pues nace desde la frontera de Tumbes con Ecuador y llega pues hasta la frontera entre Tacna con Chile, ¿verdad? Entonces, tenemos a lo largo de todo el territorio en el litoral la Panamericana. Entonces, este es un tramo de la Panamericana, una carretera con bastante volumen de tráfico pesado, en donde se optó por estas opciones de reciclaje. ¿Por qué? Porque es una solución muy económica, muy rápida y sencilla de ejecutar. Entonces, se hace el diseño, obviamente, en toda solución de ingeniería hay que hacer el diseño, y en los diseños de reciclado contempla el uso de filler mineral, puede ser cemento, puede ser cal. En el Perú la gente estaba muy acostumbrada a utilizar el cemento, no les gustó mucho usar la cal. ¿Eso por qué? Porque es un producto fiscalizado por temas de los usos que le dan a la cal, ¿verdad? Entonces es un producto fiscalizado, entonces a veces para evitar todos esos trámites engorrosos, los contratistas conservadores prefieren utilizar el cemento, entonces piden a los diseñadores hacer los diseños con cemento. Entonces lo que se utiliza de cemento siempre es menor al 1%, normalmente en torno del 0.5%, y con eso
Teniendo una cisterna de emulsión asfáltica, una cisterna de agua más la recicladora, se puede reciclar el pavimento, como ustedes ven, este pavimento que está completamente fatigado, fisurado. Podemos hacer el trabajo de reciclado, entonces se genera toda la trituración de la carpeta asfáltica existente más parte de la base y tenemos pues la mezcla reciclada como vemos en la imagen y estabilizada con emulsión. Entonces aquí vemos una mezcla homogénea en todo el área, ¿no? Donde vemos una aplicación uniforme de la mezcla, ¿no? Aquí observamos igual, ya tenemos una mezcla súper homogénea de aplicación, ¿no? Y luego generamos pues la compactación, el perfilado y finalmente la compactación final para poder tener pues nuestra capa de pavimento reciclado, como ustedes pueden observar en esta imagen. Una de las cosas interesantes de estos reciclados estabilizados con emulsión es que siguen siendo unas soluciones flexibles. Pese a tener mayor resistencia a efecto de la cohesión que genera la emulsión en los materiales granulares, voy a tener una flexibilidad y a su vez voy a tener pues una resistencia a la acción del agua. Entonces eso es muy importante con esta técnica. Entonces aquí ya tenemos todo el ancho de pavimento reciclado. Uno normalmente puede reciclar primero un carril, después el otro carril para no interferir a los usuarios, ¿verdad? O generar poca interferencia y luego cuando uno concluye todo tiene pues, para poder abrir el tránsito, ¿verdad? Entonces, una técnica muy sencilla, después de ese reciclado, ustedes pueden colocar ya sea un micropavimento o pueden colocar de repente un tratamiento superficial doble o una carpeta asfáltica, y ya sea convencional o con asfalto modificado con polímero, todo eso dependerá del grado de desempeño que requieran para esa zona del proyecto. Muy bien, otra técnica que podemos utilizar con las emulsiones asfálticas en el tema de mantenimiento y conservación son los reciclados exclusivamente de las carpetas asfálticas en frío. Entonces, este reciclado igual lo podemos hacer con emulsiones. Para eso necesitamos este tren de reciclado en frío, donde podemos hacer reciclado in situ de todo el espesor de la carpeta asfáltica. Normalmente para esto son pues candidatos aquellas carpetas asfálticas que están fisuradas, aquellas carpetas que estén fatigadas, de repente envejecidas, que tengan algunos problemas de desprendimiento, peladuras, pero que tengan la condición de que estructuralmente el paquete estructural de ese pavimento esté muy bien, es decir, la base, su base, que estén en buenas condiciones, que el problema únicamente esté en la carpeta. Entonces, de esa forma, sí, nosotros podríamos reciclar y podríamos generar un pavimento reciclado, podríamos empezar a reciclar todo el espesor total del pavimento, ¿no? Entonces eso se hace acá con una fresadora, se hace la selección, se hace todo el proceso de reciclado. Tenemos una cisterna de emulsión asfáltica con la cual inyectamos la emulsión y generamos la nueva mezcla asfáltica 100% reciclada, ¿no? Entonces esa mezcla asfáltica 100% reciclada es colocada a través de la esparcidora de asfalto, se compacta con los rodillos y luego de ello, una vez concluido, uno podría abrir al tráfico. Aquí, por ejemplo, lo que yo les recomiendo es después de un reciclado, lo ideal es que ustedes por lo menos apliquen una capa de micropavimento. Eso es importantísimo, aplicar una capa de micropavimento porque eso va a generar mayor resistencia en el tiempo. ¿Ok? Importante. Y finalmente, señores, para acabar, podemos hacer el uso de las emulsiones asfálticas en trabajos de riego de imprimación. Como les dije, esto surgió en Europa porque los asfaltos diluidos fueron prohibidos. En Estados Unidos muchos estados también lo prohíben. En Centroamérica también ya están prohibidos. Y la tendencia cada vez más es más a que el uso de los asfaltos diluidos sea prohibido a nivel mundial. ¿Eso por qué? Porque generan gran contaminación al medio ambiente, genera gran cantidad de gases volátiles orgánicos y gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces eso es un daño al medio ambiente muy grande. Por ejemplo, el MS30, que es el que estamos acostumbrados para riego de imprimación, no es nada más que 50% asfalto y 50% querosene. Entonces, imagínense, por cada litro de MS30 que ustedes utilizan, acaban tirando al medio ambiente medio litro de querosene, ¿ok? O 500 gramos de querosene, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Entonces, el hecho de tener que tirar al medio ambiente medio litro de querosene por cada litro de asfalto diluido que usamos es sumamente complejo porque generamos una gran contaminación al medio ambiente y es por ello que surgieron estas emulsiones de imprimación. Ojo, las emulsiones de imprimación son emulsiones especiales, diseñadas única y específicamente para ese fin, es decir, imprimar. ¿Ok? Las tasas de aplicación son similares. ¿Por qué? Porque las emulsiones de imprimación contienen 50% asfalto, 50% agua, ¿no? Entonces,
al final el agua se va a evaporar, en el otro caso el queroseno es el que se va a evaporar, se va a volatilizar al medio ambiente. Entonces al final lo que nos queda de residuo asfáltico es el mismo, por eso es que las tasas de aplicación son las mismas. Entonces en bases granulares estos pueden ser pues entre 1 a 1.2 en promedio, lo que más se utiliza. Sin embargo, las especificaciones muchas veces nos dicen pues entre 0.7 hasta 1.5 litros por metro cuadrado. Claro que eso depende de qué, de la textura y de la base que nosotros vamos a imprimir. Muy bien, después de esa imprimación, nosotros podemos hacer un riego de liga y después del riego de liga, la colocación de la carpeta asfáltica. Y la gran ventaja que tenemos con el uso de las emulsiones de imprimación es que como estos son base agua, a las 24 horas al día siguiente de haber imprimado, uno puede estar colocando la carpeta asfáltica sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos asfaltos diluidos del tipo MC30? Estos tienen querosene y el querosene, su periodo de volatilización es muy lento. Entonces, al ser muy lento esto, toca esperar mucho más tiempo para poder esperar el curado. Existen investigaciones en los Estados Unidos realizadas hace muchos años que dicen que en la primera semana, ojo señores, una semana, o sea, 7 días de exposición, solamente pierde 40% del solvente. ¿Ok? Por lo tanto, permanece todavía 40 o 60% del solvente. Entonces, sumamente complejo. Entonces, puede ser que todo el solvente se volatilice en un par de semanas o tal vez más, ¿no? Entonces, esperar todo ese tiempo es complejo. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no lo podría colocar si aunque existiera solvente? Porque ese solvente puede migrar hacia la carpeta asfáltica que están colocando, a reblandecer esa mezcla y obviamente generar un deterioro en ese pavimento. Entonces, es muy complejo y por ello que los contratistas, por ejemplo, en los Estados Unidos se preocupan mucho con eso y por eso es que surgieron las emulsiones de imprimación donde ya prácticamente lo que se volatiliza es el agua y eso se volatiliza en un periodo de tiempo muy corto y permite pues a los contratistas o conservadores hacer la colocación de la carpeta asfáltica muy rápidamente. ¿Ok? Eso era, señores, lo que yo quería compartir con ustedes. Una vez más, agradecer a la Asociación Boliviana del Asfalto por esta invitación para poder compartir un poquito sobre el uso de las emulsiones asfálticas en las obras de infraestructura vial. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Si tienen alguna consulta, por favor, siéntanse en la libertad de utilizar su micrófono o si no por el chat. De todos modos, tenemos una consulta. Eh, bueno, Freddy dice, las emulsiones asfálticas, ¿hasta qué profundidad del suelo pueden penetrar al aplicarse sobre él? Muy buena pregunta. Eso me imagino que se refiere al uso de las emulsiones de imprimación. Las emulsiones de imprimación depende del tipo de suelo. Si es un material granular que cumple con las especificaciones de base, es decir, material chancado, ¿verdad? Material chancado libre de plasticidad, es decir, un material NP, con un pasante en la malla 200, de repente en el orden del 5%, 7%, una base granular triturada. En base granular, estas emulsiones de imprimación van a lograr penetrar fácil más de 5 milímetros sin ningún problema, entre 5 8 milímetros, dependiendo de la textura de la base. Cuanto más abierta, mayor penetra. Y si la textura de la base está cerrada, por ejemplo, hay casos de que durante el proceso constructivo generan pues un alisamiento de la superficie debido a veces a incrementar agua y hacer pues que el rodillo pase por encima, generando el fenómeno del slush rolling, lo cual hace que a la superficie de la base migren los finos, eso cierra la superficie. Entonces, en esos casos va a penetrar muy poco, probablemente va a penetrar 3 milímetros, 2 milímetros, ¿correcto? Pero las emulsiones de imprimación, justamente como su nombre lo dice, están diseñadas para ese fin, entonces generan penetración. Ahora, si hablamos de una base estabilizada, de un suelo estabilizado, por ejemplo, los suelos estabilizados, bases estabilizadas, son suelos muy cerrados, como los que ustedes observaban en la imagen. Entonces, en esos casos, obviamente tampoco se necesita penetración, lo único que se necesita es impermeabilizar la superficie y generar un puente de adherencia entre esa base estabilizada y la siguiente capa del pavimento. Entonces, en ese caso, nosotros solo requerimos una impregnación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la cohesión en la superficie existe, entonces nosotros necesitamos una impregnación que permita el anclaje, que permita anclar esa capa de base o literalmente podríamos llamarlo como que de pegar esa capa de base con la siguiente capa del pavimento. O sea, en esos casos a veces es en el orden de 1 milímetro, a veces hasta menos, para generar únicamente ese anclaje. Entonces, en bases estabilizadas, la penetración es mínima,
pero tiene que existir puente de adherencia. Importante que lo verifiquen eso. Y en el caso de las bases granulares, sí va a existir una penetración porque necesita generar una cohesión en la superficie de esa base granular. Pero siempre tengan en cuenta el proceso constructivo que está realizando, porque ustedes podrían tener, como les digo, una base granular y generar un mal proceso de acabado desde el tema constructivo, generarle sludge rolling debido a la presencia de mucha agua y hacer migrar finos a la superficie y con eso reducir la penetración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, no sé si hay alguna pregunta más. Más señores, con muchísimo gusto. ¿Alguna consulta más? Bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge Escalante, por su ponencia, muy buena, muy didáctica. Agradecidos de parte de la Asociación Boliviana del Asfalto, agradecidos por su tiempo, por sus conocimientos compartidos. Y bueno, esperamos tenerle en otra oportunidad adelante con la Asociación Boliviana del Asfalto. Si tiene algunas palabras de despedida, adelante, por favor. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, agradecerles siempre a ustedes. Bolivia es una tierra maravillosa. He tenido la oportunidad de estar varias veces en Bolivia. Siempre muy grato. Personas muy, muy, muy buenas. Como acá el ingeniero Eliseo Rosas, que también veo que está presente, que he tenido el placer de poder conocerlos. La verdad es que les agradezco muchísimo por esta invitación y con mucho gusto, cuando ustedes lo deseen, a sus órdenes. Muchas gracias, señores, muy amables. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Con esto ha terminado el coloquio de emulsiones asfálticas, auspiciada por la Asociación Boliviana del Asfalto, UPADI, la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Nacional y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Oruro. Muchas gracias, ingeniero Escalante, y muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Buenas noches.